en este episodio. Se llamaba Hatshepsut. Fue una de las más grandes gobernantes de Egipto cuando dominaba el mundo antiguo. Pero, ¿cómo llegó una mujer a ser tan poderosa en una sociedad dirigida solo por hombres? ¿Cuál fue el legado de su reinado? Descubra el extraordinario destino de la reina que se convirtió en faraón. El 26 de noviembre de 1922, el egiptólogo británico Howard Carter estaba a punto de hacer uno de los descubrimientos más increíbles de todos los tiempos. Acababa de descubrir la tumba intacta del faraón Tutankamón, revelando los fabulosos artefactos funerarios de este rey en gran parte olvidado. Tutankamón era solo un niño cuando subió al trono egipcio hace más de 3.300 años. Como último heredero de una familia que había gobernado Egipto durante 8 generaciones, descendía de algunos de los personajes más fascinantes de la antigüedad. La reina faraón Hatshepsut, la sublime Nefertiti, así como el enigmático Akenatón. Los egiptólogos conocen a esta familia como la 18ª dinastía que vio a Egipto convertirse en el reino más rico y poderoso del mundo. Esta es la historia de su increíble edad de oro, los fundadores del nuevo reino. Hatshepsut nació alrededor del año 1500 a.C., al comienzo de la 18ª dinastía. Criada en el centro del poder, podría haber sido relegada al olvido como tantas princesas. La sociedad egipcia era en esencia patriarcal. Los hombres tenían sus papeles, al igual que las mujeres tenían el suyo. Estaba muy marcada por el género. Los hombres podían gobernar, las mujeres podían ser consortes del rey y podían dar a luz varones que, por supuesto, llegarían a ser reyes. Pero las mujeres no podían gobernar solas. Apenas más que una niña, imaginaba ya la joven princesa Hatshepsut convertirse en reina y luego en rey de Egipto, como solo otra mujer lo había hecho antes que ella. Hubo un tiempo en la 12ª dinastía en que una princesa real, Sobekneferu, se convirtió en rey. Ella duró unos 6 años, pero muy pocos de sus monumentos han sobrevivido y se ven como si hubieran sido atacados. Así que no había un gran precedente de una mujer en el trono. 300 años antes de Hatshepsut, Sobekneferu gobernó Egipto en tiempos de guerra. Solo reinó debido a la falta de un heredero varón de la familia real. Solo vemos unas 5 mujeres en toda la historia egipcia a lo largo de 3000 años que llegaron al nivel de faraón, lo que es una desviación extraordinaria de la norma. ¿Quién era Hatshepsut? ¿Y cómo consiguió trastocar la tradición para entrar en la historia? Hatshepsut era hija de Tutmosis I, rey de Egipto. Su madre Ahmose era conocida como la gran esposa real de Tutmosis. Lo curioso es que el padre de Hatshepsut no era hijo biológico del faraón, sino su mano derecha, una especie de hijo adoptivo.
de ahí que no fuera de sangre real. Sin embargo, la madre de Hatshepsut era casi una descendiente directa del glorioso Ahmose I, fundador del nuevo reino. Como bisnieta de un rey venerado por todos los egipcios, Hatshepsut era de sangre real divina. Como hija del rey y su gran esposa real, Hatshepsut era legítima en la dinastía, pero era una mujer. Para ser faraón de todo Egipto se necesitaba ser un hombre, no había concesiones al respecto. Mientras crecía, Hatshepsut perdió a 2 hermanos y una hermana e iba a ser la única hija viva de sus padres. A la muerte de su padre, Tutmosis I, solo quedaba un heredero varón, el hijo de una esposa secundaria. Su sexo aseguró su sucesión y se convirtió en Tutmosis II. Era sin duda menos legítimo que Hatshepsut, casi un bastardo. Los faraones tenían varias esposas, pero era la gran esposa real la que debía dar a luz al sucesor legítimo del faraón. Para reforzar el débil vínculo dinástico de Tutmosis II, se casó con su hermanastra Hatshepsut. Hacia 1481 a.C., se convirtió en la nueva reina de Egipto por matrimonio. Hatshepsut gozaba de una gran legitimidad e incluso fue capaz de aportar esta cualidad, esta aura de identidad real, para elevar la de su hermanastro, Tutmosis II. Si lo piensas bien, Tutmosis II, su marido, no tiene en realidad sangre real, así que ella es la que tiene la pureza de la línea. Hatshepsut, versada en asuntos de Estado desde la infancia, también le dio a su marido la experiencia que le faltaba. De seguro aprendió esto en las rodillas de su padre, Tutmosis I. Hay indicios de que pudo haber acompañado a su padre en una campaña en Nubia durante su reinado, pero sin duda aprendió de su padre cómo funcionaba el cargo de faraón. Hatshepsut enseñó a su hermanastro y esposo todo lo que había aprendido de su padre y se hizo indispensable para su reinado. Los dos gobernaron juntos al menos durante algún tiempo. Nadie sabe en realidad la duración de su reinado, pero es cierto que él quedó muy en las sombras como rey. Puede que en su nombre construyeran monumentos aquí en el templo de Karnak. Fragmentos dispersos de 2 obeliscos erigidos a Tutmosis II fueron hallados en Karnak, el santuario religioso más importante de los reyes de la 18ª dinastía. Sin embargo, Hatshepsut no estaba dispuesta a aceptar tan dócil el papel de reina de segunda clase. Los detalles de su lento ascenso al poder se ocultan, no en Karnak, sino en otro monumento que mandó construir al comienzo del reinado de su marido. Está en la orilla occidental del Nilo, al pie de un escarpado acantilado de piedra caliza. La egiptóloga e historiadora del arte Melinda Harwick nos mostró la maravilla arquitectónica construida para Hatshepsut, el templo de Deir el-Bahari. Bueno, estamos en el templo mortuorio de Hatshepsut. Su nombre antiguo se llamaba Djeser-Djeseru, o el Santo de los Santos. Si miras al frente, puedes ver 3 columnatas que se elevan contra esta bahía acantilada,
Y esta forma particular de construir templos mortuorios fue la primera vez que se hizo y en realidad establece el estándar para el resto de la 18ª dinastía. Mientras miramos alrededor, podemos ver que es un poco estéril, pero en la antigüedad habría sido impresionante. Habría 2 estanques en forma de T a cada lado de la calzada. Además, la calzada estaba flanqueada por esfinges de granito que descendían hasta el templo del valle. Estos estanques en forma de T estaban rodeados de árboles, exuberante follaje, tamariscos, perseas, sicómoros, de modo que casi se puede imaginar a Hatshepsut caminando por la calzada, dando un vistazo a cómo estaba quedando todo y de seguro muy satisfecha. Aunque fue diseñado como templo mortuorio, nunca se convirtió en tumba. Hatshepsut nunca fue enterrada allí. Desde el principio fue un lugar de culto dedicado a la reina y al dios Amón. Debo darle a mi gente lo que desea. El evento principal será algo que el pueblo romano nunca ha visto. El emperador luchará como gladiador. Esto es una locura. Coliseo, esta noche, por History 2. ¿Sueñas con explorar destinos marinos? Nuestra alerta de precios te avisa cuando los precios de los viajes bajan. Kayak, sueña, busca, viaja. Plánchalo, rízalo, píntalo, Fermodual lo repara. Trésalo, suéltalo, recógelo. Fermodual lo repara. Hazle lo que quieras. Fermodual lo repara. Fermodual de Fermodil con proteínas hidratantes y queratina hidrolizada. Nutre tu cabello, lo hidrata y lo deja brillante. Ya sabes, con Fermodual haz lo que quieras con tu cabello. Fermodil, el padre de las ampolletas. ¿Qué ves cuando te ves? ¿Esa cicatriz? ¿Las estrías? ¿La marca de la quemadura? Con Cicatricure Gel cambian las cosas. Cicatricure Gel con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color en solo 8 semanas. ¿Qué ves? Ves que las marcas quedan en tu historia y no en tu piel. Cicatricure. Una vida llena de escándalos y controversias. Y una inmensa tarea por preservar el reino. Carlos III, a sus 73 años, entra en la historia como el monarca británico de mayor edad al comienzo de su reino. Carlos, el nuevo rey, sábado 28 de octubre, por History 2. ¿Por qué este dios tuvo un papel tan importante en su historia? El nombre Amón significa el oculto y se le reconoce por su corona de 2 penachos verticales. Era un dios, un creador de mundos, como el dios del sol Ra en el norte de Egipto. De hecho, durante la 18ª dinastía, los 2 dioses se fusionaron para convertirse en Amón-Ra. Desde el comienzo de la dinastía, Amón fue el dios de la familia real. Como señor del santuario de Karnak, en Tebas, su estatua era objeto de gran veneración. En su templo del santuario de Karnak, se pensaba que no se trataba de una mera estatua en el lugar más santo, sino de un ídolo que lo encarnaba y que hacía que la estatua fuera venerada a diario, como lo dictaba la tradición. Hatshepsut estaba muy implicada en el culto al dios Amón, ya que era algo más que la esposa del rey Tutmosis II. Como reina también llevaba el título de esposa del dios Amón. Así pues, tenía 2 maridos, su hermano el faraón y Amón, el dios de la realeza. Este hecho era muy simbólico y, sin lugar a dudas, garantizaría la legitimidad al trono de cualquier hijo que pudiera tener. Este cargo religioso era el más alto que podía ocupar una mujer en el antiguo Egipto.
también era una forma asombrosa de acceder a la riqueza, la gran riqueza que estaba en manos del sacerdocio de Amón. Utilizó ese cargo para ganar más poder, para vincularse con los sacerdotes de Amón-Ra. Así que fue un cargo muy importante el que asumió Hatshepsut. Hatshepsut usó su poder religioso para establecer su autoridad política. Para entender cómo lo hizo, hay que explorar con detalle el santuario de Karnak. Betsy Bryan, que lleva 40 años estudiando el yacimiento, es una de sus mayores especialistas. Nos mostró las paredes de la Capilla Roja, un edificio que albergaba una barcaza ritual y una estatua de Amón. Erigida por Hatshepsut, fue reconstruida para mostrar cómo era durante el Imperio egipcio. El papel de la esposa del dios era muy importante. Era la gran sacerdotisa del templo. Aquí hay uno de los raros ejemplos de la ilustración de la liturgia diaria completa que se hacía todos los días para el dios Amón-Ra. Entonces el día comenzaba asegurándose de que estos sacerdotes estuvieran puros por completo. Lo que vemos aquí es una jarra de agua con esta línea ondulada que es en realidad el agua que está purificando a los sacerdotes. Y están de pie en este rectángulo que es el lago sagrado de Karnak. Dentro del santuario de Karnak, Hatshepsut, la reina y suma sacerdotisa de Amón, también fue sometida a purificación ritual. Antes de presentarse ante su divino esposo, debía limpiar su cuerpo de impurezas sumergiéndose en el agua sagrada del templo. Era asistida por la divina adoratriz y otras sacerdotisas. Una vez lavada, su cuerpo era ungido con aceites perfumados. Solo entonces podía ir al corazón del santuario, donde la esperaba el dios Amón. Al terminar, procedían a abrir el santuario que contenía al dios y sacaban su estatua. Le cambiaban la ropa, lo maquillaban, le daban todo lo que necesitaba para el día. Y luego comenzaban a llamarlo para que comiera. Despierta, hay comida lista, ven a desayunar. Así que la liturgia diaria funciona de forma muy parecida a cómo se hace con los seres humanos. Levantas al Dios, lo vistes, lo preparas, pero primero te aseguras de estar puro en el ritual para encontrarte con Él. Por supuesto, hay un papel adicional que el sumo sacerdote no tiene. De lo contrario, no habría necesidad de tener una versión femenina. La esposa del dios era en realidad una esposa, por lo que realiza un acto sexual para el dios.
Esto significa que ella realizaba una masturbación sobre la estatua con el fin de excitar al dios. Y cuando ese dios tenía una eyaculación orgásmica que era creativa, era la procreación de la tierra. Para mantener, digamos, el ciclo de la vida en marcha. Esto explica por qué las paredes del templo de Karnak representan al dios Amón tanto en su papel clásico como en su papel procreador, con el pene erecto, pero siempre coronado con dos penachos. Como Amón, su divino esposo, residía en Karnak, hizo construir su propio templo en la orilla opuesta del Nilo. Así pudo acoger a Amón en su nuevo templo para las grandes fiestas religiosas que se celebraban en la orilla oeste. Durante los festivales, la estatua de Amón salía de Karnak en una barcaza ceremonial para cruzar el Nilo y hacer la ronda de los templos de los reyes muertos. Después de eso, Amón pasaba la noche en el templo de su esposa Hatshepsut. Estamos en el santuario y aquí es donde habría residido la estatua de Amón-Ra. También es donde su barco habría sido llevado durante el festival de 3 días del Valle Occidental. Esta importante fiesta se celebraba en torno al 20 de marzo. Coincide con el equinoccio de primavera, cuando se produce un fenómeno particular en el santuario al amanecer. Este es el santuario y tiene una disposición especial. Puedes ver la luz que entra por la ventana. La estatua habría sido colocada sobre un plinto, justo aquí. Y durante este tiempo, durante el hermoso festival del Valle Occidental, la luz iluminaría la estatua a través de 2 ventanas, la que está aquí arriba y la que está allá. Amón-Ra era un dios del sol, y esta luz solar estaba destinada a animar la estatua para asegurarse de que siguiera viviendo. En estas paredes que nos rodean están los miembros de la familia de Hatshepsut y conservan los colores súper vibrantes que tenían en la antigüedad. Nuestro elenco de personajes son Tutmosis I, su padre, seguido de su madre, Amosis. Abajo es la representación de su marido, Tutmosis II. Y por aquí tenemos una representación de su hija, Neferure, una de las únicas representaciones que hay de ella. Están aquí para celebrar por siempre el culto a Hatshepsut, pero también para celebrar el culto a Amón-Ra. Si Hatshepsut se presentaba como una reina piadosa ante Amón, podría entonces pedir su ayuda para que la guiara a superar futuros problemas.
Alrededor de 1479 a.C., unos 3 años después de comenzar su reinado, la salud de Tutmosis II se debilitó. Al hermanastro y esposo de Hatshepsut no le quedaba mucho tiempo de vida. Tutmosis II no era un hombre sano. Tenía el corazón agrandado, quizá problemas para respirar. Su momia muestra que tenía lesiones por todo el cuerpo y era muy joven. De constitución débil, Tutmosis II murió de forma prematura, dejando a Hatshepsut sin recursos. De esa manera, la sucesión volvía a estar en entredicho y generaba una situación muy peligrosa para Hatshepsut, la ahora vulnerable viuda de Tutmosis. Hatshepsut estaba en peligro. No tenía heredero varón. El único descendiente de la pareja era una hija, la princesa Neferure. Como la corona solo podía transmitirse a un hijo varón, el futuro de Hatshepsut estaba en riesgo. Era una bendición potencial para los rivales. Tutmosis II no pertenecía a la dinastía Amosis, así que ¿por qué no cambiar del todo? Otro noble podría haberse hecho con el poder. Para preservar su dinastía y sus intereses, Hatshepsut tuvo que actuar con rapidez. Antes de su muerte, Tutmosis II había engendrado hijos con esposas secundarias. Al igual que su padre, estos hijos no tenían ninguna línea de sangre común con los fundadores de la dinastía, pero tenían el sexo adecuado para reinar. Como única descendiente legítima, Hatshepsut pretendía aferrarse al poder. Así, manipularía la voluntad del dios Amón para controlar al nuevo niño rey. Era Amón quien elegía según la ley al nuevo faraón. Se le consideraba un dios oracular que daba a conocer sus elecciones, se le podía interrogar, pero a veces revelaba su voluntad sin que se le preguntara, lo hacía espontáneamente. Esto define una teocracia. En una democracia el pueblo elige a su líder, mientras que en una teocracia Dios elige a su representante terrenal. Así pues, cabe suponer que Hatshepsut y el clero de Amón escenificaron con mucho cuidado el resultado. Ya era una mujer poderosa. Está claro que tenía contacto con algunas de las élites y funcionarios más poderosos de la época. Así que tal vez no es tan sorprendente que ella no se quedara tranquila, sino más bien empezara a hacer las cosas por su cuenta. Se hizo oficial que el dios Amón designó al nuevo niño rey Tutmosis III. La elección del dios lo legitimó. Esta elaborada puesta en escena aseguró que Hatshepsut y el clero de Amón conservaran sus intereses. En agradecimiento, los sacerdotes apoyaron a la reina como jefa de estado, y ella se convirtió en regente de Tutmosis III. Hatshepsut intentaba preservar la dinastía. Quizá quería asegurarse de que él iba a estar bien y de que no habría algún tipo de sublevación en el palacio, porque era hijo de una esposa menor y no del linaje real al que pertenecía Hatshepsut. Y Hatshepsut dejó su huella en el país como una líder astuta y sabia con buenos consejeros. Está claro que Hatshepsut sabía juzgar personalidades y elegir a personas ambiciosas y capacitadas. Los eruditos han señalado que ninguno de los hombres que trabajaban para ella estaba casado. Eligió a hombres solteros, o al menos a hombres que no tuvieran una esposa en su tumba que pudiéramos volver a señalar. Ella los quería 24 horas al día. Ella empleaba genios,
Eran intelectuales de la época que fueron traídos a su corte y se les pidió que se unieran para crear nuevas visiones. Entre estos hombres brillantes, uno se destacó en particular. Su nombre era Senenmut. Senenmut no era simplemente el mayordomo real de Hatshepsut. Además, era consejero administrativo y arquitecto jefe de la reina, sin mencionar que era un hombre extremadamente brillante. El famoso templo y obra maestra de Hatshepsut, Deir el-Bahari, fue construido totalmente bajo su dirección, lo cual evidencia su importancia en el reino. Hatshepsut también le dio la responsabilidad de velar por su hija. Se aseguró de que fuera criada y protegida. De hecho, le dedicó toda una serie de estatuas en las que él aparece sosteniendo a Neferure. Esto, en cierto modo, lo unió a Hatshepsut, lo hizo casi un miembro de esa familia. Además de consejero de confianza de Hatshepsut, mayordomo de su hija y arquitecto de su templo mortuorio, Senenmut fue también mayordomo real del templo de Karnak. Otro signo más demuestra el lugar único que ocupó en la vida de la reina. Puede verse en Deir el-Bahari. Cerca del templo, Senenmut pudo excavar su propia tumba. Un privilegio extraordinario para alguien que no era de sangre real. El egiptólogo Stephen Harvey nos mostró este lugar único, casi siempre cerrado al público, que está enterrado a más de 100 metros de profundidad bajo el monumento de Hatshepsut. Vaya, esto es asombroso. Este es un boceto a tinta real de Senenmut y sabemos con certeza que es él, porque el retrato muestra incluso las arrugas de su rostro, pero también se ve como un hombre mayor con una bonita camisa de lino y enfrente dice que es el supervisor de la casa de Amón. Es una especie de boceto casual e inusual hecho por un artista muy cualificado. Tal vez incluso el propio Senenmut, quién sabe. Al final del túnel hay una pequeña habitación muy decorada en la que apenas se puede estar de pie. Esta es la tumba de Senenmut y podemos ver su inmensa importancia en su nombre aquí en el techo, porque están justo al lado de los nombres de la reina Hatshepsut y fue ella quien lo elevó de un nacimiento muy humilde. Esto es increíble. Es el primer techo astronómico que vemos en todo Egipto. Y lo extraordinario es que se encuentra en una tumba privada, no en la tumba de una persona de la realeza. Es el comienzo mismo y nos muestra el tipo de interés intelectual que debió tener Senenmut, pero también los conocimientos científicos que se reunían en esta época. Las constelaciones, incluyendo la Osa Mayor, se muestran aquí. Y también vemos los 12 meses del año dispuestos en 30 días cada uno para mostrar el año egipcio de 360 días, más los 5 días extra que suman el reconocimiento de 365 días por año. Así el tiempo se desplaza por el techo y el cielo nocturno que representa la eternidad de la otra vida de Senenmut y también se muestra aquí.
Senenmut era sin duda un personaje extraordinario. Pero, ¿cuál era la naturaleza exacta de su relación con Hatshepsut y por qué era tan favorecido por ella? Una tumba inacabada, excavada en el corazón del acantilado que domina el templo, encierra elementos que han alimentado los rumores desde la antigüedad. El lugar es conocido como la Gruta de los Escribas. El lugar es de difícil acceso y está cerrado al público, pero la egiptóloga Melinda Hartwig tuvo acceso. Era la primera vez que lo veía. Se puede ver que hay una serie de grafitis que están escritos en todas las paredes. Fueron escritos por altos funcionarios y clérigos, así como por obreros que trabajaban en el templo mortuorio, tal vez en sus horas libres. Y el más antiguo que tenemos es este. Es la figura de un hombre. Está sosteniendo implementos de su oficina, sentado en una silla con patas de león, y arriba lo identifica como Senenmut. Fue sin duda el funcionario más importante y poderoso durante el reinado de Hatshepsut. Pero más atrás, en la gruta, está el dibujo que ha alimentado tantas especulaciones. Representa a una mujer inclinada y a un hombre penetrándola por detrás en una postura sexual. Ella llevaba peluca y él parece llevar una especie de gorro de obrero. Ahora, se ha dicho que esta es Hatshepsut, penetrada por Senenmut. Y esto ha sido seguido en la literatura. Pero no hay absolutamente nada que lo respalde de alguna manera. Aunque el dibujo data del reinado de Hatshepsut, ningún hombre identifica a sus protagonistas. Nuestra experta cree que la interpretación es errónea. En el antiguo Egipto existía un concepto llamado decoro, según el cual había cierta moral y ciertos valores que se debían seguir, y no se dibujaba a la reina en una pose como esta. Algo tan descarado como esto no está dentro del decoro del antiguo Egipto. Melinda tiene otra hipótesis extraída de Hathor, diosa del amor, que era venerada en las montañas. Durante los festivales dedicados a Amón, no solo el dios y la diosa tenían relaciones sexuales para regenerar la tierra, sus adoradores humanos seguían su ejemplo. Parte de las festividades implicaba beber una tonelada de alcohol con especias, y lo que se pretendía con ello era abrir la mente para poder comunicarse con los muertos. Durante esas fiestas está claro que la gente se embriagaba mucho y cosas así ocurrían todo el tiempo. Así que esto podría haber sido que alguien estaba viendo lo que sucedía y solo hizo un pequeño graffiti para conmemorarlo. No se puede confirmar que Hatshepsut y Senenmut fueran amantes. Lo que sí sabemos es que la reina y regente del infante Tutmosis III confiaba mucho en la competencia de Senenmut. Pero para convertirse en faraón y crear su leyenda, recurrió al dios Amón.
Hatshepsut era la esposa del dios, pero ¿qué ocurriría cuando Tutmosis III estuviera en edad de tomar una esposa que la sustituyera en ese papel? Se anticipó a la eventualidad convirtiéndose en la hija del dios Amón. Hizo grabar el título en piedra en su templo de Deir el-Bahari. Hoy, estos grabados son casi ilegibles, pero Melinda Hartwig explicó su relevancia para el futuro de Hatshepsut. La escena que tenemos aquí es la del nacimiento divino de Hatshepsut. Y déjenme explicar lo que estamos viendo. Tienes al dios Amon-Ra, y está en la piel del padre de Hatshepsut, Tutmosis I. Y luego tienes a la madre de Hatshepsut, sentada frente a Amón en una cama. Él sostiene y le entrega el signo de la vida. Y ella, con su mano, sostiene el codo del dios, que es lo más parecido al sexo en esta época en el antiguo Egipto. Este es el acto de la concepción. Así nació Hatshepsut. Y también muestra sin lugar a dudas que ella es la descendencia divina de Amon-Ra. Era una forma teológica y poética de justificar el origen de su poder. Era, por un lado, la hija de Amón, además de su esposa. Cumplir ambos papeles no era contradictorio, ni ideológica ni simbólicamente para los egipcios. De alguna manera, ambos roles se complementaban, sin generar consecuencias negativas. Ella creía y quería que la gente creyera que había nacido directo de Amon-Ra. Ella usó toda la ficción presente en la historia completa. Se podría llamar propaganda, pero en realidad ni siquiera se hace con esa finalidad. Es ponerlo en una pared y decir, ¡esto es! Se podría decir que era una maestra narradora capaz de reescribir y, por tanto, de crear su destino. El destino de una princesa, luego reina, que debería haberse retirado con elegancia por ser mujer. Al proclamarse hija del dios Amón, añadió a su derecho dinástico el derecho divino a reinar. Su transformación en faraón puede leerse en lo que queda de sus monumentos. No hay muchos edificios que sobrevivan aquí en Karnak, porque siempre han sido reemplazados. Así que hay que ir a buscarlos y encontrarlos. Y aquí en Karnak, si buscas, encontrarás algo inusual que te cuenta más sobre su historia. Y este bloque, que proviene de una puerta, nos cuenta cómo se transformó de reina a rey. Ahora es por completo masculina. Lleva una falda real de hombre, lleva la barba real en la barbilla, lleva el tocado nemis que solo llevan los reyes. Y ahora ella está completamente masculinizada. Pasó de ser lo que se llamaba una reina que estaba al mando a ser un verdadero rey, sirviendo como heredero masculino de Amon-Ra. Tras 7 años como regente de Tutmosis III, Hatshepsut tomó para sí el más alto estatus masculino.
fue coronada faraón en el templo de Karnak. Como coronación fue un asunto muy extraño. Iba en contra de toda la tradición faraónica aceptada porque ya había un faraón. Hatshepsut debió haber seguido reinando como regente, como lo había hecho desde el primer hasta el 7º año. Pero repentinamente se produjo una corregencia de 2 faraones. Fue algo absolutamente inusual. En el 7º año del reinado de Tutmosis III, cuando éste estaba en edad de reclamar su herencia, lo que significaba que la regencia de Hatshepsut ya no sería necesaria, ella decidió convertirse en faraón. Ella aludió a eso en este pasaje. Tomé conciencia de ser una gobernante capaz y tomé lo que él puso ante mí. Él se refiere a Amón. Desempeñó el papel de faraón, ordenando la extracción de obeliscos, que era tarea del rey. Lo hizo porque Amón le había enviado señales para decirle, «Eres faraón», lo que lo justificaba. Merece la pena verlo a través de sus ojos, pues fue como un golpe de estado, ya que tomó el poder que pertenecía a otro. Al final de cuentas, esa situación generó un nuevo tipo de realeza, la cual se vio obligada a innovar para sortear el problema de su género, un evento incompatible con la institución faraónica. Era oficial que Hatshepsut y Tutmosis III compartían el poder. Tenías un socio mayor y un socio menor. Y el socio menor suele ser joven y viril y va a la guerra. Y eso es lo que Tutmosis III es enviado a hacer. En realidad está operando en su nombre y compartiendo ese trono. Tutmosis III ejecutó las órdenes de su corregente. Partió para asegurar las fronteras con Nubia en el sur de Egipto. En su ausencia, Hatshepsut se dedicó a consagrar su leyenda. En nombre de Amón, organizó una expedición que sería recordada como el punto culminante de su reinado, grabada con todo detalle en las paredes de su templo mortuorio. Justo después de que Hatshepsut fuera coronada en su 7º año, el dios Amón-Ra le pidió que dirigiera una expedición a la tierra de Punt. Ella tuvo que reunir un grupo de hombres y barcos, llevarlos a través del desierto y luego dejarlos en el Mar Rojo, donde navegaron 1.600 kilómetros hasta la tierra de Punt. Ahora creemos que Punt estaba alrededor del Cuerno de África, como el moderno país de Eritrea. Hatshepsut se aseguró de enviar a sus mejores artistas en esta expedición. Su misión era trasladar lo que habían visto a las paredes de su templo a su regreso. ¿Y por qué fue la expedición? Para conseguir incienso y mirra. Fue para conseguir cosas que se necesitaban para el culto al dios Amón-Ra. Los dioses residían en los cielos, y cuando se encendía el incienso, se complacía la nariz de los dioses. Así que eso era fundamental en el culto a los dioses. La parte más importante de la escena está justo aquí. Esta es la reina de Punt, Itu, y su marido, Parajo, y se toman de las manos en un gesto de respeto. Ahora, aquí delante está el mensajero del rey, y están haciendo este intercambio. Él trae lingotes de oro y diversos bienes, y
Ellos le dan al mensajero del rey este montón de incienso que puede usarse para las ceremonias de culto del templo. Además de grandes cantidades de resina, los egipcios arrancaron y tomaron árboles de mirra e incienso de la tierra de Punt. Los cargaron en sus barcos, completos con las raíces. A su regreso a Tebas, los árboles fueron replantados en los jardines del templo de Hatshepsut. Esta insólita expedición permitió a Egipto adquirir autonomía en la producción de incienso y mirra, vitales para sus ceremonias religiosas. La razón por la que Hatshepsut hizo esta expedición fue para mostrar su poder como faraón, y se trataba de comercio internacional bajo el velo de la piedad religiosa. Al enviar esta expedición con ideales santos a la tierra de Punt, aseguró las buenas relaciones de su pueblo con el dios Amón, lo cual fue trascendental. Después de 22 años en el trono egipcio, 15 de ellos compartidos con Tutmosis III, la reina faraón Hatshepsut murió. Es probable que por causas naturales. Tenía unos 50 años. Como era de esperar, Tutmosis III continuó reinando. Reinó solo y unos 20 años más tarde inició la destrucción de algunas de las imágenes más representativas de Hatshepsut. Su imagen fue borrada por completo de su monumento. Sus estatuas estaban rotas. Los relieves estaban desfigurados. Los egiptólogos pensaron que esto era su enojo por haber sido marginado, por no ser el socio principal en la corregencia. Y este no es el caso. Es probable que Tutmosis III no destruyera sus imágenes ni su nombre por ira o venganza. Betsy Bryan está segura de ello. Su tesis fue probada hace poco por el descubrimiento de estatuas de la reina faraón en Karnak, durante los trabajos en una puerta del templo añadida por Tutmosis III. Sí, en esta también la llaman hija de Ra. Esta se encuentra en mejores condiciones. Para ser honesta, cuando empecé a venir aquí hace 45 años, nadie sabía que estaban aquí. En realidad, fueron reencontradas porque estaban trabajando en el mismo pilón. Hatshepsut hizo estas estatuas de sí misma sentada en forma de Osiris, que la asociaban a la realeza como rey. Y construyeron mampostería delante de ella y escondieron todas sus estatuas, una fila entera de ellas. No las sacaron, ni siquiera por lo que sabemos, parece que las hayan destruido. Sus nombres están intactos, pero los escondieron por completo, esperando que nadie viera que están aquí. Tutmosis III también ocultó 2 de los obeliscos de Hatshepsut, de los cuales solo queda uno en pie. Los incorporó a un nuevo edificio. Solo se ven sus puntas por encima del tejado. Así, todas las inscripciones y referencias a Hatshepsut son invisibles para cualquiera que esté a nivel del suelo. Durante más de 20 años no se hizo nada para deshacerse de su recuerdo, pero de repente, como Tutmosis III está viendo el final de su vida y
quiere que su hijo le suceda y no quiere que haya ninguna duda sobre quién es legítimo, empiezan a ocultar sus monumentos. Está claro que se refiere a cuestiones relacionadas con la sucesión. Tutmosis III borró todo rastro de la época de Hatshepsut como faraón. Podría decirse que borró de la historia cualquier rastro de su reinado. Sin embargo, no destruyó en su totalidad las representaciones de Hatshepsut, ya que de hecho habían formado una especie de equipo que funcionaba bien. No obstante, Tutmosis III quería eliminar todo rastro de la anomalía histórica que constituía el reinado de una mujer faraón. Así termina la historia del reinado de Hatshepsut, conocida por los egiptólogos como uno de los periodos más brillantes de la historia del antiguo Egipto. Fue una época de paz y expansión comercial en la que ningún egipcio pasó hambre y la arquitectura y las artes florecieron de verdad. Fue una buena faraona. Y creo que es una mujer bastante moderna para una época antigua. Aprovechó las oportunidades que se le presentaron e hizo algo con ellas. En el próximo episodio, fue uno de los faraones más poderosos de Egipto. Realmente fue uno de los grandes reyes de su época. Desde los colosos de Memnón hasta el templo de Luxor, construyó las mayores estatuas y santuarios. Es una explosión de edificios y monumentos a una escala nunca antes vista. Egipto brilló con luz propia durante su reinado. De verdad fue la edad de oro de la civilización egipcia. Sin embargo, su nombre ha caído casi en el olvido. Descubra la increíble historia de Amenhotep III, el faraón olvidado.